Reciban un cordial saludo. Entramos en nuestro cuarto fragmento que da forma al tratamiento que habíamos hecho sobre los usos de signos de puntuación, concretamente la coma como signo para divisiones menores, punto seguido y punto y coma como signos para divisiones mayores. Entramos ahora en la consideración de un ejercicio clásico en el que se puede advertir el trabajo con todos estos signos y sus diferencias respectivas. Tomamos el clásico ejercicio del testamento de don Facundo Fonseca, el típico caso del señor que ha dejado una cuantiosa fortuna a sus familiares o a aquellas personas que podrían tener derecho a ellas, pero que lamentablemente deja su dictamen de los bienes sin puntuación alguna. Este tesoro entonces que se lo disputan el sobrino Juan, el hermano Luis, el sastre y los jesuitas, nos pone ante un reto bien interesante en el que la puntuación podría definir que cualquiera de estas personas se lleve la fortuna. Miremos el primer caso, el sobrino Juan. ¿Cómo podría el sobrino Juan organizar la puntuación de tal modo que quede para él? Pues miremos, él podría leer así: dejo mis bienes a mi sobrino Juan. Aquí marcaríamos punto. En muchas oportunidades noto que la gente marca de pronto por la tendencia de la coma, de ese primer peligro de marcar comas en divisiones mayores, marcarían comas y allí habría un gran peligro. No, propiamente para nuestro caso, dejo mis bienes a mi sobrino Juan y punto. Es más, hasta en la oralidad uno dice, no, yo termino esto ya y punto. No termino esto y coma, porque eso dejaría entrever que el asunto no se ha cerrado. Aquí en este caso la diferencia semántica entre el sobrino Juan que recibe todos los bienes y el hermano Luis, el sastre, los jesuitas es muy grande, por eso marcamos punto. No a mi hermano Luis, aquí sí, punto y coma, no marcamos coma, porque ya hemos dicho una idea completa, pero sí punto y coma porque entre el hermano Luis y el sastre hay una cercanía semántica grande. Ninguno de los dos va a tener plata, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, punto y coma, nunca, aquí sí, de ningún modo. Este de ningún modo nos sirve para encerrar el conector, por eso las comas. Para los jesuitas, punto. Marcamos punto, no punto y coma, y sí que menos coma, sino punto, porque entre la oración que viene acá y lo que sigue, naturalmente hay una diferencia grande. Todo lo dicho en mi deseo me encierra todo el texto anterior, por eso el punto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el hermano Luis? El hermano Luis puede alegar la siguiente distribución de puntuaciones que lo dejan a él como el heredero. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. Y punto. A mi hermano Luis. Punto. De esa manera, el hermano Luis queda encerrado entre puntos de tal forma que sea el heredero. Y ya después sí, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, punto y coma, porque al fin y al cabo entre el sastre y los jesuitas va a haber un vínculo semántico grande, ninguno de los dos tiene plata, nunca coma, de ningún modo coma para los jesuitas, punto, todo lo dicho en mi deseo. Pero el sastre también puede participar en el alegato y considerarse en virtud de la siguiente puntuación como el heredero. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. Incluso aquí podríamos encerrar ese no en signos de exclamación.
Ya el hecho de que el signo de exclamación traiga el punto incluido nos lleva a que marquemos la siguiente oración con mayúscula inicial. A mi hermano Luis, tampoco jamás. Y aquí ya arrancamos, se pagará la cuenta al sastre. Y por eso marcamos punto y seguido, porque entre el sastre y los jesuitas hay una diferencia semántica abismal de unos cuantos millones. Nunca, coma, de ningún modo, coma, para los jesuitas, punto, todo lo dicho en mi deseo. Pero los jesuitas, que también participan aquí de la distribución, ellos proponen la siguiente puntuación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca, de ningún modo. Para los jesuitas, coma, todo. Esta coma reemplaza verbo, a los jesuitas dejo todo. Punto, lo dicho en mi deseo. Pero los abogados descubrieron otra posible distribución que llevaba a que esa cuantiosa herencia no quedara en manos de ninguno de los que estaban allí involucrados, y arroja una de las posibles distribuciones en puntuación. ¿Dejo mis bienes a mi sobrino Juan? No. ¿A mi hermano Luis? Tampoco jamás. ¿Se pagará la cuenta al sastre? Nunca. De ningún modo, coma, para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. Parecido a ese ejercicio clásico está este. 3 niñas que le preguntan a un galán muy amigo por quién sería la elegida a la hora de casarse. Él escribe la típica carta sin puntuación, y esa carta lleva a que tanto Soledad como Julia, Irene, se declaren las amadas, e incluso lleva a que el autor de la carta proponga que no quiere a ninguna. Miremos, por ejemplo, una posible distribución. Soledad, por ejemplo, alegaba: 3 bellas, que bellas son, comas explicativas, me han exigido las 3 que diga, de ellas, trasteo sintáctico, cuál es la que ama mi corazón. Aquí punto. Aquí se cierra la idea. Si obedecer es razón, coma, trasteo sintáctico, digo que amo a Soledad. Punto. Porque entre Soledad y Julia debe haber una diferencia muy clara, y Soledad es la más interesada en que ella sea la amada. No a Julia, coma, cuya bondad persona humana no tiene. Aquí entre Julia e Irene, punto y coma, ellas sí tienen un vínculo semántico muy cercano. Ninguna de ellas es amada por el muchacho. No aspira mi amor a Irene, coma, que no es poca su beldad. Ya podemos imaginar exacto cómo lo podrían organizar Julia, Irene y más aún el propio muchacho diciendo que no quiere a ninguna. Otro por el mismo estilo sería predilección paterna. El típico caso de los 3 hermanos que le preguntan al padre a quién prefiere. Él saca una carta sin puntuación y cada uno de ellos organiza esa puntuación de tal manera que semánticamente sea el elegido. Por ejemplo, Marcelo toma el texto que no traía puntuación y dice: digo que prefiero a Marcelo, coma, aunque a veces sea de hielo, una coma de división menor acá antes del conector adversativo aunque, y él marca punto, porque de esa manera se zanja la cuestión. No a Esther, coma, cuya hermosura compite con su frescura, punto y coma, porque entre Esther y Marcos la cercanía semántica sí es grande, a pesar de que ya haya expresado una idea completa. No alabo a Marcos por su ciencia, coma, que no es poca su inteligencia. Ya podemos imaginar lo que podría decir Esther,
lo que podría decir Marcos, e incluso lo que podría decir el Papa diciendo, no prefiero a ninguno, a todos los quiero por igual. Pero bueno, ese sería un reto para cada uno de ustedes a partir de los ejercicios que complementan este paquete de explicaciones sobre la importancia de la puntuación a la hora de generar sentido. Esperamos sea este un arranque en medio de ese proceso exigente que nos marca el hecho de convencer a otro a través de un texto escrito. Muchas gracias por su atención.